Moisés es uno de los personajes que más se menciona en el Nuevo Testamento. Por allá Santiago, en el capítulo número 2, versículo 23, llama a Abraham como el amigo de Dios. A nadie más en la Escritura se le dice que fue amigo de Dios. Solo Abraham tiene ese título, y qué privilegio tuvo Abraham de ser llamado amigo de Dios. Ahora, a los creyentes en la fe, a los que hemos sido justificados, regenerados, a los que hemos recibido el Espíritu Santo, se nos llama hijos de Abraham, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, y nosotros al creer en Cristo también somos justificados. Así que Abraham es un personaje muy importante en todas las Sagradas Escrituras. Ahora, la importancia y el impacto de Abraham en la historia redentora se ve claramente en todas las Sagradas Escrituras, sobre todo en la bendición que Dios le dio a este hombre. A este hombre Dios le dio una bendición muy grande, y la Escritura habla de esa grande bendición. Ahora, ¿qué bendición recibió Abraham? Para entenderla, debemos tener presente que esta bendición era de doble referencia. Menciona dos cosas importantes. Primero, que era una bendición material. Si usted estudia a Abraham, la historia de él, usted se da cuenta que a este hombre Dios lo bendijo económicamente. Dice la palabra de Dios que Abraham era riquísimo. Tenía plata, tenía oro, tenía ganados, tenía pastores, tenía una riqueza grande. Dios bendijo económicamente a Abraham de una manera maravillosa. También Dios le dio a Abraham unos hijos, y el hijo que estaba en la promesa se llamó Isaac. Y también entre la bendición material se menciona que este hombre vino a habitar en una tierra prometida como extranjero. Esa es la bendición material que recibió Abraham. Ahora, esa bendición también era una bendición espiritual. Y esta bendición espiritual empieza cuando un hombre de Dios, un sacerdote de Dios de Salem, se acerca a Abraham y le da una bendición. Me refiero a Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote del Señor, y Melquisedec bendijo a Abraham, y lo bendijo con pan y con vino. Sabe que Cristo viene del orden de Melquisedec, y la cena del Señor es con pan y con vino. Esa bendición que recibió Abraham entonces es una bendición muy grande, porque de esa bendición viene la salvación para toda la humanidad. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios en esta mañana? Ahora, esa bendición entonces iniciaba con Melquisedec. Vamos a leerlo en Génesis capítulo número 14. Yo quiero que lo vean esta mañana. Aleluya. Génesis 14, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, ¿quién? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo o de los cielos y de la tierra. Ahí empezó esa bendición grande a manifestarse, esa bendición espiritual en la vida de Abraham. Ahora, esa bendición corrió y fluyó y fluyó y fluyó en toda la historia hasta terminar en Cristo y la justificación a los gentiles. Vamos a mirarlo en Gálatas capítulo número 3.
Cuando Dios bendice, bendice en grande. Se lo voy a decir una vez más: cuando Dios bendice, bendice en grande. Mire la trascendencia de la bendición para Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo número 6 en adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, es decir, los que creen, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva o el evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria del Señor? Dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esa bendición que recibió Abraham, nosotros también la recibimos. Esa bendición todavía está de pie y esa bendición todavía sigue fluyendo. Ahora, vamos a recordar: Dios bendijo a Abraham y su bendición tenía doble referencia. Una referencia material: Dios bendijo a Abraham con economía, con una familia, con una tierra. Y segundo, Dios bendijo a Abraham con una bendición espiritual, iniciada con Melquisedec, obviamente con las promesas del Señor, y luego lo vamos a mirar. Y esa bendición espiritual es tan grande que termina en Cristo y sigue con su iglesia. ¿Entendimos eso, hermanos? Amén, gloria al Señor. Ahora, esa fue la bendición que el Señor le entregó a Abraham y a sus descendientes. En la actualidad, Dios también sigue bendiciendo a su pueblo y sigue entregando promesas maravillosas. Podemos seguir recibiendo bendiciones materiales y también bendiciones espirituales. Sin embargo, las bendiciones no son fáciles. Las bendiciones hay que lucharlas. Se lo voy a decir una vez más: Dios quiere bendecirnos, pero las bendiciones hay que alcanzarlas. Las bendiciones hay que lucharlas. Hay que pelear por la bendición, cumpliendo unos requisitos. Dios coloca unas condiciones para recibir la bendición. El primero en entender que la bendición había que pelearla, y quiero simplemente traerlo como ejemplo, es el caso de Jacob. Usted recuerda que Jacob había salido de la casa de su padre y se había ido donde su tío Labán. Y allá, bueno, le hicieron trabajar un montón de años, más de 20 años estuvo Jacob. Se casó 2 veces. Bueno, Dios lo bendijo también allá, pero llegó el momento de encontrarse con alguien a quien él había engañado, que era su hermano Esaú. Y pues bueno, él estaba bien, iba a recibir a Esaú, pero usted recuerda que a él le dijeron que Esaú no venía solo, que Esaú venía con un montón de gente. Y eso puso a temblar, aleluya, a Jacob. Y en una ocasión, o más bien en ese momento, mientras Jacob está allí luchando con él mismo, le sale al encuentro, luego de algunas cosas, le sale al encuentro un varón, obviamente el ángel del Señor. Y Jacob está tan decidido a recibir la bendición que empieza a luchar con el varón y le dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Y luchó y luchó y luchó, dice el texto, hasta rayar el alba, peleando por la bendición. Yo no sé cuántos pelean por la bendición, que Dios les ha dicho que les va a bendecir, que Dios les ha dado promesas grandes y están peleando por esa bendición. Y vamos a mirar cómo se pelea por esa bendición con el ejemplo de Abraham. Pero aquí vemos la ilustración de Jacob, que el ángel le decía: suéltame, y él le decía: no te suelto hasta que no me bendigas.
Oiga, tremendo esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay personas que creen que recibir la bendición ya es fácil. Ah, bueno, Dios me dijo que me bendecía y me acuesto a dormir y espero que llegue la bendición. No, así no funciona. Dios le dijo a Jacob que lo bendeciría y Jacob entendió la palabra y Jacob vio la oportunidad y dijo: esta es la oportunidad de recibir la bendición, no la voy a desaprovechar. Por ejemplo, cuando hay un ambiente de gloria, cuando hay un ambiente espiritual y usted sabe que Dios derrama sobre su pueblo una bendición espiritual, usted no se queda callado, usted levanta las manos, usted adora a Dios porque usted desea esa bendición espiritual. Tal vez desea la bendición del bautismo en el Espíritu Santo. Y usted sabe que esa es una promesa para el creyente. Pero cuando usted ve la oportunidad, usted pelea por esa bendición. La bendición de sanidad, usted debe pelear por esa bendición. Entonces levantan su mano y dan la gloria a Dios. Así que Jacob es un ejemplo que la bendición hay que lucharla, que hay que alcanzarla. Ahora volvamos a Abraham. Dios le dice a Abraham unas cosas importantes. Ahí en Génesis capítulo número 12, el Señor le condiciona a Abraham para que esa bendición se derrame sobre él y su descendencia. ¿Qué es lo que primero Dios le dice a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. Ese es el primer requisito para recibir la bendición. Lo primero que Dios le dice a Abraham: bueno, yo te voy a bendecir, pero necesito que te vayas de tu tierra y de tu parentela. El segundo requisito dice: y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire usted, si analizamos, aquí hay un marcador literario que se menciona y es la palabra tierra. Dios le dice: vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Lo saca de su tierra para llevarlo a otra tierra. Hay gente que Dios va a mover de territorios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? Ahora miren esto. Es el primer requisito, vamos a mirarlo. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora, ¿qué significa este requisito? Que Abraham lo entendió. Este requisito, en primera instancia, está relacionado con el entorno familiar, específicamente con el amor hacia los familiares. Dijo Jesucristo en una ocasión: el que ama más a sus hijos que a mí no es digno de mí. En otras palabras, Dios tiene que ser el centro en la vida. El amor primero tiene que ser hacia Dios. Usted no puede amar más a sus hijos que a Dios. Vamos a leerlo. Mateo capítulo número 10. Aleluya. Dios está aquí en esta mañana, hermanos. Mateo capítulo número 10, versículo número 37. Vamos a mirar, a ir ampliando qué quiere decir este requisito de irse de su tierra y de su parentela. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mire, esa palabra digno en griego es asio y significa querer. Es decir, así no te quiero. Eso está diciendo Dios: así no te quiero. Si aman más a padre o a madre, dice el Señor, así no te quiero. Aleluya. Esa palabra asio también significa merecer. En otras palabras, no me mereces. Si aman más a padre o a madre o hijo, dice el Señor, no me mereces. ¿Por qué? Porque Cristo lo quiere todo.
Porque primero es Cristo. Primero hay que amarlo a Él. Si usted ama a su familia más que a Dios, Dios le dice esta mañana: te quiero bendecir, pero vete de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, tienes que aprender a amarme a mí. Amas mucho a tus hijos, los tienes muy en alto, prácticamente los idolatras. Idolatras mucho a tu padre, a tu madre. Dios dice: así no te quiero. Dios dice: tienes que amarme a mí. Dice: no es digno de mí, no me merece, no lo quiero. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? Ahora bien, este requisito, además de hablar de eso, también nos habla de dejar prácticas y costumbres que a Dios le desagradan. ¿Por qué? Porque Abraham vivía en una tierra. Abraham, cuando salió de allá, tenía unos 75 años de edad más o menos, y su papá se llamaba Taré. El señor Taré vivía en Ur de los caldeos, una tierra de los fenicios. Y esa tierra, alabe al Señor en esta mañana, estaba plagada de mucha influencia de una cultura mesopotámica. Tenían un montón de ídolos, había una idolatría, unas costumbres, una manera de vestir, una manera de hablar. Y yo creo que usted ya me está entendiendo en esta mañana. Al decirle al Señor: vete de allí, le está diciendo: deja esas costumbres. Yo te quiero bendecir, pero hay unas costumbres que no me agradan, que tienes que dejar. Ahora, allá se practicaba mucho la idolatría, y Dios está en contra de la idolatría. Allá se practicaba mucho la brujería, y Dios está en contra de eso. Usted no puede pretender venir aquí a levantar las manos y adorar a Dios y después darle plata al brujo para que le haga algo. Así no se puede. Vete de tu tierra y de tu parentela. Hay unas prácticas. En el mundo se visten de una forma. Al venir a Cristo y recibir la bendición de Dios, ya no te puedes vestir así. Ya tienes que agradar a Dios, porque este es templo ahora del Espíritu Santo. Y ahora tú con tu vida tienes que ser de testimonio a otros. Ahora usted con su manera de hablar, porque en el mundo se habla horrible, se utiliza un lenguaje, un vocabulario feo, un vocabulario deshonesto, un vocabulario sucio, cochino. Al venir a Cristo, dice Dios: sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, deja ese vocabulario feo. Ahora, ¿qué debemos hablar? Cánticos, salmos, himnos espirituales. Ahora se nos pega una nueva palabra. Ahora le decimos amén a todo. ¿No le ha pasado a usted? Que usted debe decir: ah, bueno, sí, dice amén. ¿Va a comprar esto? Amén. Ah, ese es evangélico. Ese salió de su tierra y de su parentela. Ahora va caminando y por allí se tropieza y dice: gloria a Dios. Antes, cuando se tropezaba, eso decía. Pero ahora se tropieza, se cae y dice: gloria a Dios, aleluya. Y le añaden algo y dice: y todas las cosas les ayudan a bien. A todos alabamos a Dios en esta mañana. Sal de tu tierra. Es decir, necesito que deje las costumbres paganas. Con ese montón de costumbres paganas no puede recibir la bendición. Tal vez la bendición para la conversión de tu familia. Si sigues con esas costumbres paganas de todavía tener imágenes y rezarles a imágenes, mire, deje eso.
sal de tu tierra y de tu parentela. Aleluya. Ahora bien, además de todo eso, miren, en una ocasión también esto lo entendió Jacob. Y menciono también a Jacob porque Jacob luchó por una bendición y el Señor se la dio. Y ya lo miramos. Y cuando Jacob regresaba ya a su familia, dice el texto que cuando venían de allá de Labán, sus esposas metieron unos ídolos. ¿Sí ha leído eso? Y le tocó a Abraham limpiar eso, Jacob quitar esos ídolos, quitarlo. Y luego Dios lo bendijo en Betel. Si Jacob no quita eso, no recibe la bendición. Así que hay que dejar esas cosas. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? Ahora bien, entonces este requisito nos habla de poner a Dios en primer lugar, amarlo a Él. Nos habla también de dejar ciertas costumbres, pero también implica entregarle el carácter a Dios. ¿Por qué? Ya se lo voy a explicar. Resulta que el libro de Habacuc dice que Dios dijo que los caldeos o la gente que vivía en Ur era gente cruel y presurosa. Es decir, gente violenta, gente que cuando se armaba en ejércitos y andaba por las calles, por las tierras, dice que desolaba las tierras. Si usted tiene ese carácter fuerte así, no puede recibir la bendición de Dios. En otras palabras, al Señor decirle a Abraham, vete de tu tierra, le está diciendo, deja de comportarte como se comportan allá. Ya no tienes que airarte como se aira en el mundo. Ya no tienes que reaccionar con violencia. Ya bajaron los amenes. ¿Por qué? Yo no sé por qué esto está aquí, hermanos. Pero mire, hay gente que usted los ve aquí, pero en la casa son violentos. Dios dice, deja la violencia. No sea violento. No hable así, no grite así. Porque hay gente que hiere a su familia con sus palabras. Al decirle el Señor a Abraham, vete de allá, también le está diciendo, no seas cruel. Ahora, hay gente, mire, el Señor en una ocasión dijo, hablando del mandamiento, el primer mandamiento dice, el principal es amar a Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Pero el segundo, el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted no puede ser cruel con su prójimo. No maltrate a su prójimo. Ámelo. Entre creyentes hay que amarnos en Cristo. No nos podemos aborrecer los unos a los otros. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria al Señor? Primera de Juan, yo se los voy a leer a ustedes. Primera de Juan, capítulo número 2. Alabe a Dios en esta mañana. Primera de Juan, capítulo número 2, el versículo número 9. Dice, el que dice que está en la luz, es decir, el que dice que tiene a Cristo y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Lo podemos aplicar. El que dice que está en la luz y todavía es cruel con su hermano, todavía está en Ur de los Caldeos. Y tiene que irse de su tierra y de su parentela. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Aleluya. Son requisitos que Dios coloca, que el Señor coloca para que recibamos la bendición. Es para nuestro bien. Bueno, eran crueles y presurosos. Allí Proverbios, capítulo número 6, el versículo número 18,
habla de los pies que son presurosos para correr hacia el mal. Si usted quiere la bendición de Dios, sus pies no pueden ser presurosos para correr hacia el mal. Ahora sus pies tienen que ser presurosos para ir a la casa de Dios. Ahora sus pies tienen que ser presurosos para evangelizar. Ahora sus pies tienen que ser presurosos para ayunar. Ahora sus pies tienen que ser presurosos para orar. Ahora sus pies tienen que ser presurosos para leer la palabra de Dios. Ahora sus pies tienen que ser presurosos para venir a la escuela dominical. Ahora sus pies tienen que ser presurosos para alabar a Dios. Ahora sus pies tienen que ser presurosos para levantar sus manos y exaltar al que vive para siempre. Ya no corre hacia el mal, ahora corre hacia el bien. ¿Por qué? Porque está buscando una bendición. Entonces levantan su mano y dan la gloria a Dios. Aleluya. Ese es lo que quiere decir, a grosso modo, el primer requisito: vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora, es un requisito que implica santificación. ¿Por qué? La palabra santificación significa apartarse del mundo, apartarse del pecado y dedicarse a Dios. Se fue de su tierra, de su parentela, del mundo, y ahora está dedicado a Dios. Ahora, ya Dios le habló a Abraham. Le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela. Ahora, ahí en Génesis, el segundo requisito que Dios le dice: bueno, listo, sal de allí. Ahora vete a la tierra que te mostraré. Usted no mira allí que Dios le dice: vete para Canaán. Usted no mira allí que Dios le dice: vete para tal parte. ¿Qué dice el texto? Vete a la tierra que te mostraré. Y para que usted reciba visión de Dios, usted tiene que estar conectado con el cielo. Para que Dios te muestre, usted tiene que orar. Lo que implica que entonces la vida espiritual de Abraham empezó a crecer. El Señor en una ocasión dice por medio de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré o te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para recibir la revelación de Dios, que Dios le diga aquí es o aquí no es, hay que andar en comunión con Dios. Así que esto implica, este requisito implica, el segundo requisito implica tener comunión con Dios. Para que Dios te muestre dónde es que te va a llevar, debes tener comunión con Él. Lo primero, comunión con Dios. Ahora, además de eso, este requisito también implica fe. La palabra fe en griego es pisteuo y significa creer. Por esa ocasión leímos en Gálatas capítulo 3 versículo 6 que dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Al decir creyó Abraham a Dios, está diciendo Abraham tuvo fe, tuvo pisteuo, creyó en el Señor. ¿Creyó en qué? Creyó en la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: la fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hay que tener fe en esta palabra. Hay que creer a lo que Dios dice. Si Dios dijo que te iba a dar eso, Dios te lo va a dar. Si Dios dijo que iba a bendecir tu familia, te la va a bendecir. Si Dios dijo que te iba a sanar, te va a sanar. Si Dios dijo que te va a levantar, lo va a hacer. Pero tienes que creer. No seas incrédulo. Miren, en una ocasión Jesús llama a sus discípulos y les dice que les entrega autoridad. Les dice así: les entrega autoridad para echar fuera a los demonios.
y les entrega autoridad para sanar a los enfermos. Pero en una ocasión Jesús los dejó solos, y por allá un hombre atribulado le trajo a un hijo que estaba poseído por un espíritu sordo mudo. ¿Sí lo ha leído? Y el demonio lo cogía al muchacho, le hacía botar espumarajo y lo tiraba al piso. Y ese varón, en la angustia de ver a su hijo así, lo lleva a los discípulos. Y los discípulos están ahí, yo no sé si estaban gritando o qué estaban haciendo, pero el demonio no se iba. Y se acerca el varón a Jesús y le dice: ayuda a mi incredulidad. O sea, yo no creo, pero yo vengo a ti. Le he pedido a tus discípulos y ellos no lo han sacado. Y Jesús se acerca a los discípulos y le dijo: generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? En otras palabras, hombre, si yo les di autoridad para echar fuera a los demonios, ¿por qué no creen? Aleluya. Muchas veces no recibimos la bendición de Dios porque no tenemos fe. Eso yo no me lo estoy inventando, eso está aquí en la palabra del Señor. Hay que tener fe, hay que creer la palabra. Cuando usted vaya a orar por un enfermo, ore por fe, porque de seguro que Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? Aleluya, ya voy terminando. Aleluya, no puedo ver la hora allí. Gloria al Señor, amén. Ahora, ese requisito también habla de obediencia. ¿Por qué de obediencia? Oiga, porque Dios no le dijo a Abraham para dónde iba. ¿Y qué dice Hebreos? Si yo quiero que vayamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo número 11. Mire esto tan tremendo. Yo admiro mucho a Abraham, porque Abraham tenía riquezas, un hombre de 75 años. Hay gente vieja de 75 años, disculpe esta expresión, y dice: aquí no me mueve nadie nada. A mí que me vienen a hablar una palabra profética, yo estoy viejo. Pero Abraham tenía una fuerza que Dios le dijo a esa edad: ¿por qué no lo llamó más joven? A los 20, a los 30 años. ¿Por qué no se le reveló más temprano? Para que Abraham entendiera que las fuerzas vienen de Dios, que hay que depositar nuestra fe en Dios. Y un hombre ya de 75 años a dejar su casa, cuando la gente de 75 años quiere tener su casita y vivir tranquilo. Realmente Abraham es un hombre de fe y es un hombre obediente. Abraham a esa edad, y en la Biblia no dice si estaba enfermo, lo que fuere, si tenía diabetes o el colesterol alto, cualquier cosa, a él no le importó. ¿Y cuánta gente que tiene 75, 80 ya no quieren servir a Dios porque ya se les subió el colesterol y todas estas cosas? Y ya no sale. Ayuda a los padres. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? Mire usted esto. Hebreos capítulo número 11, el versículo número 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Ese requisito de irse a la tierra que el Señor le iba a mostrar habla de obediencia. Dice: para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué dice el texto? Salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde se va Abraham? Yo no sé. Entonces, ¿para qué está haciendo maletas? Dios me dijo que me fuera. Salió sin saber a dónde iba. Eso es ser obedientes. Ay, cuánto nos hace falta la obediencia. Abraham empacó sus cosas, le dijo a su esposa: nos vamos.
¿Para dónde? Para una tierra que Dios me va a mostrar. Y agarró con su gente y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque lo único que él creía era en la palabra de Dios. ¿Por qué salió? Porque Dios le dijo que saliera. ¿Por qué salió? Porque Dios le dijo que le iba a bendecir. A su nombre gloria. Aleluya. Mire esto, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. O sea, después de tener tantas cosas, de vivir bien, porque los caldeos vivían bien en sus casas, ahora se viene a vivir en una tierra donde tiene que improvisar unas casas como unos campis. Unas casas, las tiendas se colocaban unos palos, se forraban con unas pieles de animales. Esa era la tienda. Pero dice, tremendo. Un hombre como Abraham, ahora a esa edad, a vivir en unas tiendas así, eso es ser obedientes a Dios. Ahora mire lo siguiente, sigue diciendo, versículo número 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo me imagino a Abraham, salió de su casa, iba con su gente, salió a una ciudad y tal vez preguntaría, amigo, esta ciudad la construyó Dios. Yo ando buscando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tal vez entraba en una parte y preguntaba, ¿esta ciudad la construyó Dios? ¿Esta ciudad la diseñó Dios? Salió sin saber a dónde iba, pero buscaba algo espiritual. Aquí Abraham lo vemos buscando algo celestial. Aquí Abraham lo vemos entendiendo la voluntad del Señor y buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Aleluya. Y en una ocasión Abraham llegó a la tierra de los cananeos y el Señor le dijo, ahora sí, detente aquí, alza tus ojos y mira, esta tierra es la que yo voy a darte a ti y a tu descendencia. Ya cuando él llegó a esa tierra, yo me imagino, hermano, es que esto aquí Dios tuvo que haberlo conducido, porque que Abraham coincidiera en llegar a esa tierra era porque Dios lo guiaba. Así de sencillo. Y Dios lo llevó hasta allá, y cuando estaba allá, el Señor le dice, esta es la tierra para tu descendencia, habita aquí. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria al Señor? En la obediencia, el Señor derrama su espíritu a los que obedecen. Aleluya. Ahora, ya para ir terminando, este requisito también habla de adoración y acercamiento a Dios. ¿Por qué habla de adoración? Porque en Génesis, ahí en Génesis capítulo número 12, y ya termino con esto. Génesis capítulo 12. Aleluya. Génesis capítulo 12, versículo número 6 y 9 al 9. Mire lo que dice. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham?
edificó allí un altar a Jehová. Adoró a Dios. El libro, la carta a los Hebreos, el capítulo número 13, el versículo número 15 habla de ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. En el altar se ofrecía ese sacrificio. Así que esta última parte de este requisito va a hablar de nuestra cercanía con Dios. Y el versículo número 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí camino yendo hacia el Neguev. Ya Abraham entendió que esa era la palabra, que esa era la tierra, y empezó a andar en esa tierra. ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? Usted recibe la bendición de Dios saliendo del mundo, teniendo fe, siendo obediente a la palabra de Dios y adorando a Dios. Nunca deje de adorar a Dios, porque eso es testimonio de que usted está agradecido con Dios. La adoración es una expresión, una aptitud delante de Dios. Está mucho más allá de un cántico. La adoración es una aptitud. Por allá Jesucristo dijo: vendrá el tiempo donde se levantarán verdaderos adoradores. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Esa verdad es Cristo, y nosotros adoramos al Señor. Esa bendición de Abraham terminaba en Cristo Jesús, termina hacia nosotros. Esa bendición está aquí en esta mañana. Esa bendición que Dios le dijo a Abraham: de ti haré una nación grande y bendeciré a los que te bendijeren. Esa bendición termina en Cristo, la iglesia. Esa bendición la tienes tú, esa bendición la tengo yo. Abraham adoró a Dios, levantó un altar en esa tierra. Hoy nosotros levantamos un altar para adorar a Dios. Hoy nosotros levantamos nuestras voces, nuestras manos, para exaltar al que vive para siempre. La adoración tiene que ser algo espontánea. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Se lo voy a preguntar más: ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Hoy día la bendición puede estar representada en el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy día la bendición puede estar representada en una renovación espiritual. Hoy día la bendición puede estar representada en un milagro, en una sanidad. Pues dice Dios: sé obediente y adora. Es necesario que le adores. Tal vez estás viviendo momentos difíciles, momentos duros. Dios te ha dado una palabra de bendición. Dios ha dicho que bendecirá a tu familia. Dios ha dicho que bendecirá a tus hijos. Dios ha dicho que te bendecirá de una manera tremenda. Aleluya, pero has bajado en la fe. Han pasado muchas cosas que ya no crees. Lo ves en una condición tan deplorable, tan mal, que ya dices: ¿será que eso sí se va a cumplir? Pues dice Dios: hoy vengo para aumentar tu fe. Aumenta la fe, aumenta la fe, cree. Ha estado pidiendo por la bendición, por el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Pues sigue clamando, sigue creyendo. Aleluya, estamos de camino a recibirlo. Adora a Dios en esta mañana. Adora, levanta tus manos y adórale. Yo voy a pedir el favor a nuestra pastora que nos ayude en esta parte de la administración. Levanta tus manos y adora.
Levanta tus manos y exalta. Levanta tus manos y bendice. Hay una bendición grande, hay unos requisitos que recibirla. Dios dice: vete de tu tierra, de tu parentela. Dios dice a la tierra que yo te mostraré. Es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra hermosa. Oh, que requiere de fe, que requiere de obediencia, que requiere de sacrificio, de alabanza, que requiere de esfuerzo, que requiere desprendimiento. Oiga, para Abraham no fue fácil a su edad. Era un hombre anciano, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Obra poderoso Dios en esta mañana. Levante sus manos al cielo. Aquí está el Dios de tu salvación. Aquí está el Dios de tu vida. Aquí está el Dios que bendice. Aquí está el Dios que oye. Aquí está el Dios que escucha tu clamor. Por eso puedes levantar tu voz y hablarle un minuto más. Háblale sin miedo. No tengas temor de expresar lo que has traído en tu corazón. Descansa en Él, derrámate. Tómate unos segundos más. Abre tu boca, no te dé miedo. Exprésate al Dios de tu salvación. Él está esperando que tú te expreses, que tú te abras a Él, que tú puedas rendirte a Él en esta preciosa hora. Aquí está el Dios que ve, el Dios que oye, el Dios que atiende. Aleluya, su oído no se ha grabado, ni su brazo se ha cortado para ayudarte. Levanta tu voz, háblale al corazón de Dios. Háblale con tus lágrimas, háblale con tus palabras. No tengas miedo, no tengas temor. Él no te va a rechazar. Él no te va a rechazar. Aleluya, su palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no despreciará jamás. Háblale, háblale. Ábrele el corazón y háblale. Háblale.